Sí, muy buenas, mi nombre es Jesús de Cara Ávila, fisioterapeuta, y hoy les vengo a hablar sobre el tórax inestable. Para hablar sobre el tórax inestable también vamos a hablar un repaso sobre la anatomía. Entonces tenemos que la anatomía del tórax se divide en tres partes. Sería clavícula, torácica y abdominal. Vamos a ver que está compuesto por 12 costillas en ambos lados. Teníamos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. A esto, a la vez, tenemos la unión cartilaginosa que va unida hacia el esternón. 12 vértebras y 12 discos intervertebrales. Tenemos como definición de tórax inestable que tradicionalmente el tórax inestable se relaciona solo con el movimiento paradójico. En literaturas anteriores solamente se refería a movimientos paradójicos, pero actualmente se relaciona mucho con contusión pulmonar y también dolor torácico. Entonces, cuando 3 o más costillas se fracturan en 2 o más partes, esto produce una fragmentación en unos cambios de la presión intrapleural, moviéndose así hacia la pared torácica. También tenemos que el tórax inestable se asocia generalmente con traumas torácicos cerrados cuando hay compresión o aplastamiento del tórax, caída de gran altura o golpes directos con un objeto ancho. Ciertamente o clínicamente se observa que se da en la parte anterolateral, ya que la parte posterior está cubierta por grandes grupos musculares y la escápula. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen donde se ve la parte anterior y la parte lateral donde se va a ver más afectado. La fisiopatología se explica con base en la respiración paradójica, la contusión pulmonar y el dolor. Juega un papel muy importante tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración, la presión negativa intratorácica hace que el segmento libre se colapse junto con el pulmón de ese lado, permitiendo el paso del aire al otro pulmón que se está expandiendo. Ocurre lo contrario en la expiración. En la expiración, la presión positiva que se genera dentro de la cavidad pleural protruye el fragmento libre, se expande el pulmón de ese lado, que esto produce un colapso, como podemos observar en la imagen. Esto causa un aumento del espacio muerto con movimiento de aire en forma de péndulo. ¿Cómo así? El aire viciado y mal oxigenado pasa desde el pulmón del lado afectado al sano durante la inspiración y regresa hacia el lado afectado durante la expiración, trayendo como consecuencia dificultad en la hematosis, o sea, en la circulación. El mecanismo del trauma implica un grado variable de contusión pulmonar que causa edema intersticial y disminución de la distancia pulmonar. El área de contusión se mantiene perfundida, pero el edema impide la ventilación y se instala un cortocircuito arteriovenoso que va a ser responsable de hipoxemia. Para tener un poco más claro, un cortocircuito arteriovenoso es la comunicación anormal que va desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar, que tal forma que el flujo pulmonar aumenta y el flujo sistémico disminuye. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, nos debe quedar claro que la inspiración ejercemos una presión negativa y en la expiración ejercemos una presión positiva, lo cual que en la inspiración la presión negativa intrapleural no es suficiente para lograr una expansión pulmonar necesaria para que se dé el mecanismo normal tanto de la ventilación y la perfusión y la circulación de corazón a pulmón debido al tórax inestables. Los criterios para intubar a un paciente con tórax inestables: cuadros de insuficiencia respiratoria, PaO2 menor a 70 respirando aire ambiente, PaO2 menor a 70 con oxígeno suplementario, PaO2 mayor a 55, pH menor a 7.1, la frecuencia respiratoria mayor a 35 o menor de 8 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios de respiración u otros signos de claudicación. El tratamiento como fisioterapeuta es procurar una higiene respiratoria óptima, instruyendo al paciente para que tose y movilice la secreción,
oxígeno suplementario para mantener la saturación PO2 arriba de 80 y ventilación mecánica cuando se presenten signos de insuficiencia respiratoria o se perciba la posibilidad de claudicación, como anteriormente vimos en los criterios para intubar al paciente con tórax inestable. En conclusión, tenemos que el tórax inestable afecta mucho tanto la ventilación y perfusión pulmonar, la circulación sanguínea, lo cual esto puede llevar a una mortalidad del 10 a 20% que típicamente se acompaña de la contusión pulmonar y la respiración paradójica. Muchas gracias.